Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra tercera reflexión de Semana Santa 2021. Hoy vamos a continuar estudiando este pasaje hermoso que hemos venido estudiando esta semana, Isaías capítulo 53. Bueno, realmente empezamos en los dos últimos versículos del capítulo 52. Y se trata básicamente de una de las profecías mesiánicas más contundentes y más hermosas que tenemos en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a continuar con nuestra lectura. Vamos a leer los versículos 5 y 6 y nos hablan este par de versículos de lo que es la esencia propiamente del ministerio del Mesías. Pero primero vamos a orar, vamos a dedicar este tiempo al Señor pidiéndole que nos confronte, que nos hable y por sobre todo que ponga en nuestro corazón una actitud sumisa y humilde para que recibamos su palabra y seamos transformados, seamos confrontados, seamos cambiados por Él, llevados a una comprensión más profunda de nuestra realidad y de la necesidad que tenemos de Cristo como nuestro único Salvador, como la única solución al problema mayor que tiene la humanidad, a un problema que no tiene ninguna clase de solución, sino es a través de Él, que es nuestro pecado. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este tiempo. Nuevamente venimos delante de ti, alabándote, glorificándote, pidiéndote que nos confrontes, que nos guíes, que nos hables, Señor, que abres nuestro corazón y nos muestres, Padre, con claridad y con poder tu palabra. Queremos, Señor, poner este tiempo delante de ti, pidiéndote que seas tú el que dirijas, que seas tú el que nos ayudes a entender lo que ya tú comunicaste a través de tu palabra, Señor. Que aquí no estemos inventando nada nuevo, sino sencillamente, Señor, exponiendo lo que ya tu palabra nos dice, lo que ya tú revelaste en tu palabra. Te damos el honor, te damos la gloria y te dedicamos este tiempo a ti, Señor, nuevamente, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 53, vamos a leer los versículos 5 y 6. Y la palabra de Dios dice así: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Ok, aquí lo que tenemos es tal vez uno de los pasajes que resume de una manera más concreta y más poderosa la esencia del Evangelio. Lo que tenemos aquí es son un par de versículos que sin lugar a dudas, aun cuando fueron escritos por lo menos 600 años antes de la venida del Mesías, ya nos estaban anunciando, ya nos estaban mostrando cuál iba a ser la esencia del ministerio de Jesús. Y básicamente lo que tenemos en este par de versículos son dos aspectos cruciales del Evangelio. En primer lugar, tenemos una presentación muy concreta del problema del hombre. Y en segundo lugar, tenemos una exposición muy poderosa y muy profunda de la solución a ese problema. Vamos a comenzar leyendo no el principio del versículo 5, sino vamos a irnos al versículo 6, a leer la primera porción del versículo 6, donde nos habla de cuál es el problema del hombre. Fíjense lo que nos dice: todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Repito, todos andábamos perdidos. No dice algunos, no dice los peorcitos andaban perdidos, dice todos andábamos perdidos, como ovejas. Cada uno seguíamos nuestro propio camino, cada uno seguía su propio camino, en lugar de seguir la guía del pastor. Les pregunto, ¿ustedes tienen idea de lo que le pasa a una oveja que sigue su propio camino? Y no estamos hablando, lo primero que le viene a uno probablemente a la mente es una pradera llena de campos y llena con un arroyo
hermoso y una montaña nevada al fondo y todo un paisaje muy bucólico e idílico. Cuando los autores bíblicos que vivían en Israel hablaban de ovejas y pastores, hablaban de pastorear un rebaño en el medio de un terreno árido donde el pasto no abunda, donde el pasto que crece es muy pequeñito, y un rebaño de ovejas puede acabar con esa provisión de pasto muy rápido, lo que implica que el pastor tiene que estar conduciendo nuevamente a las ovejas a donde hay más pasto fresco. Y por otro lado, no hay arroyos ni fuentes de agua por todos lados. Si nada más pensamos en lo que este escenario nos presenta, estamos con una consecuencia clarísima. Una oveja que sigue su propio camino o se muere de hambre, o se la comen las fieras salvajes, o se cae por algún barranco, o se queda perdida y definitivamente se muere de hambre, se muere de sed, se convierte en alimento, se estrella en el fondo de un precipicio. No sabemos de qué manera, pero sin la guía del pastor, lo único que sabemos con seguridad es que las ovejas se mueren. Una oveja no sobrevive sin la guía del pastor. Una oveja no caza sola, una oveja no puede hacer crecer el pasto, una oveja no tiene capacidad para encontrar agua o encontrar comida por sí misma. La oveja depende enteramente del pastor. Todos andábamos perdidos. Como ovejas, cada uno perseguía su propio camino. Imagínense ahora cuando tomamos esta aplicación a nosotros y ya no estamos hablando de una ovejita que está comiendo pasto, sino de seres humanos que tratan de vivir una vida por cuenta propia, una vida diseñada por Dios, una vida con un propósito establecido por Dios. Nosotros tratamos de vivirla por cuenta propia. Hermanos, el pecado nos conduce irremediablemente a la muerte. Y así como una oveja no puede valerse por sí sola, así como una oveja no puede encontrar comida y bebida por sí sola, nosotros no podemos hacer nada por cuenta propia para escapar del pecado y de sus consecuencias. Así como una oveja muere sin la guía del pastor, nosotros morimos sin la guía de Dios. Cuando tratamos de caminar por cuenta propia, morimos. Cuando tratamos de caminar en oposición a la voluntad de Dios, morimos irremediablemente. Estamos hablando de una muerte eterna, de una separación eterna de Dios. Y no solamente de una separación en la que llegamos a una nada o algo por el estilo, sino de enfrentarnos por haber caminado en oposición a su voluntad a un juicio. Y como pecadores, delante de un Dios santo, santo, santo y justo, y tratar de pelear en un juicio que tenemos perdido de antemano. Y la consecuencia de ese juicio es la condenación. Ahora, si seguimos estudiando el pasaje, vamos a volver ahora al inicio, vamos al versículo 5 y vamos a leer básicamente ahorita 3 secciones de este pasaje que son, digamos que 3 repeticiones de la misma idea, añadiendo detalles diferentes, exponiéndola de manera un poco diferente, pero son 3 repeticiones de la misma idea que de alguna manera se van complementando una a la otra. Y piensen nada más, ¿por qué ustedes repetirían 3 veces la misma idea en una conversación? Incluso en menos de un minuto, ¿por qué ustedes repetirían 3 veces la misma idea dicha de manera diferente? Es evidente que quieren dar énfasis y que quieren enfatizar porque esa idea es tremendamente importante. Bueno, aquí vamos a encontrar en estos 2 versículos la misma idea repetida 3 veces. De manera diferente, con detalles adicionales, pero la misma idea repetida 3 veces. La primera vez que la vemos, en el versículo 5, la primera parte: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Él fue traspasado y molido. No estamos diciendo que fue insultado o que fue encarcelado. Él fue traspasado y molido. Imaginen ustedes un pedazo de carne que se mete en una moledora
y ese pedazo de carne que estaba entero sale molido por el otro lado. Él fue traspasado y molido, no por lo que Él hizo, sino por lo que nosotros hicimos. Fue traspasado y molido por nuestras rebeliones y por nuestras iniquidades. Él fue traspasado y molido por nuestro pecado. Vamos a ver la segunda repetición. La segunda parte del versículo la segunda parte del versículo 5, de ese mismo versículo. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Él fue traspasado por lo que no hizo, sino por lo que nosotros hicimos. Ahora, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Él pagó el precio de nuestra paz con su propia sangre. Él tomó nuestro lugar. Él nos sustituyó. Lo que nosotros debíamos recibir, lo recibió Él. Gracias a sus heridas, por medio de su sufrimiento, nosotros fuimos sanados. Y no de nuestras dolencias físicas, sino de una dolencia mucho más peligrosa, una que no se cura con la muerte. No sé si lo han pensado, pero cualquier dolencia física en esta vida, cualquier enfermedad, por más terrible que sea en esta vida, nos acompaña solamente hasta la tumba. Sin embargo, el pecado es una dolencia mucho más peligrosa que tiene consecuencias eternas. El pecado nos acompaña por toda la eternidad. Si no pasa algo con ese pecado nos acompaña por toda la eternidad, y las consecuencias de ese pecado, que es recibir la ira de Dios, nos van a acompañar por toda la eternidad. Vamos a ver la tercera repetición de la idea. En la segunda parte del capítulo 6, el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. De nuevo, Él tomando nuestro lugar. Dicho de manera sencilla, Dios descargó sobre Jesús, Dios descargó sobre su Hijo su ira por todos los pecados de todos nosotros. ¿Se dan cuenta? La misma idea expresada, de tres maneras diferentes en apenas 2 versículos. El siervo sufriente, el Mesías que vino a sufrir en lugar de nosotros, a tomar nuestro lugar. Amados, si morimos y llegamos a la presencia de Dios sin que nuestros pecados hayan sido imputados a Jesús, entonces vamos a recibir la justa ira de Dios por toda la eternidad. Si Él no toma nuestro lugar en la cruz, si Él no toma nuestro lugar delante de Dios y recibe por nosotros la justa ira por nuestra iniquidad, entonces vamos a recibir la ira de Dios por toda la eternidad. Y lo único que debemos y lo único que podemos hacer para que nuestros pecados sean imputados a Jesús, para que la ira de Dios en contra de nosotros sea satisfecha en Él y no en nosotros, es creer y confiar en que Él tomó nuestro lugar en la cruz. 3 veces está enfatizando que el ministerio de Jesús fue un ministerio sustitutivo. Él vino a tomar nuestro lugar. Y lo que nos pide una y otra vez a todo lo largo de la palabra es: crean. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Como dice Juan capítulo 1, a los que creyeron en Él les dio el derecho de ser hijos de Dios. La pregunta que quisiera invitarlos a hacerse hoy, la pregunta que debemos cada uno de nosotros hacernos hoy es: ¿qué creemos nosotros que vino a hacer Jesús a este mundo? ¿Qué creemos nosotros que vino a hacer Jesús a este mundo? ¿Creemos que vino a enseñarnos cómo vivir una vida mejor, o a enseñarnos cómo amar, o que vino a sanar nuestros cuerpos y a ofrecernos una vida próspera, llena de éxitos aquí en esta tierra? ¿Creemos que Él es un buen maestro moral que nos enseña la manera en que la vida debe ser vivida y que está lleno de sabiduría y que es uno entre tantos maestros?
o que vino a enseñarnos lo que es verdaderamente el amor, o que vino a darnos una vida saludable, exitosa, próspera. Recuerden, así como el pecado, así como nuestras dolencias físicas nos acompañan solamente hasta la tumba, un cuerpo sano es sano hasta que morimos o hasta que enfermamos. Un cuerpo enfermo que es sanado se sigue deteriorando hasta la muerte. Nada aquí es eterno. Nuestros éxitos, nuestros logros, nuestra salud, nuestro dinero, nuestra prosperidad, todo eso es pasajero. ¿En qué creemos nosotros que vino a hacer Jesús a este mundo? Creemos que Él se hizo hombre, que Él tomó nuestro lugar en esa cruz para darnos prosperidad por un tiempito. Creemos que Él se hizo hombre, que se entregó, que derramó su sangre y que recibió sobre sí mismo la justa ira de Dios por nuestros pecados solamente para que tengamos una vida próspera, exitosa y saludable. O creemos, como dice la Biblia, como nos presentan las Escrituras, que Jesús vino a tomar nuestro lugar en la cruz, a pagar por nosotros el precio que nosotros no podíamos pagar por nuestro pecado, que vino a proveer el único camino de reconciliación con Dios. Recuerden, amados, que de nuestra respuesta a esta pregunta va a depender del lugar donde vamos a pasar la eternidad. ¿Qué creemos nosotros que vino a hacer Jesús a este mundo? ¿Vino a enseñarnos, a sanarnos y a prosperarnos en esta vida? ¿O vino a salvarnos de una condenación eterna? Esa es la pregunta. Los invito a meditar en eso esta semana que estamos justamente celebrando el sacrificio de nuestro Señor. A reflexionar en esta que es la pregunta más importante que cualquier ser humano se puede hacer. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Porque, Señor, sin ti y sin tu obra, no habría absolutamente nada que hacer para escapar, Señor, de una condenación terrible y eterna. Porque sin ti, Señor, estaríamos presos por siempre de nuestro propio pecado, de nuestra propia iniquidad, y mereceríamos, Señor, y estaríamos destinados a recibir eternamente la ira de Dios, la ira del Padre. Señor, gracias por tanta misericordia. Gracias por tanto amor. Gracias por esa disposición, Señor, a dejar tu lugar, Señor, al lado del Padre y hacerte hombre, humillándote, tomando la naturaleza de siervo, Señor, viniendo como un hombre pobre. No sencillamente para enseñarnos cómo vivir una vida o para sanar nuestras dolencias y darnos un cuerpo sano, o para darnos riquezas y prosperidad en esta vida, sino para solventar, para solucionar el problema más grave que tenemos, que es nuestro pecado y el destino eterno de condenación que nos espera si ese problema no se resuelve. Gracias, Señor, por la sangre que derramaste en la cruz. Gracias por el perdón, Señor, que compraste por nosotros. Gracias por imputarnos tu justicia y tomar para ti nuestra iniquidad, Señor. Hoy quiero pedirte, Padre, que todas aquellas personas que están escuchando este mensaje y aún, Señor, no han entendido el propósito, el verdadero propósito de tu venida a este mundo, Señor, sean hoy confrontados por ti, sean hoy sacudidos por ti, Señor, que tú tomes esas personas, en sus cabezas, sus corazones, Señor, y los quebrantes, los abras, Señor. Rompas la coraza, Padre, que los hace creer que son merecedores de tu favor y que son personas buenas, Señor, que no te han ofendido y que entiendan, Padre, la gravedad de su pecado y que entendiendo la gravedad de su pecado entiendan la necesidad que tienen de ser salvados, Padre.
Te pedimos, Señor, te pido, te imploro esta noche, Padre, que a quienes aún no han creído, los lleves a creer. Y a quienes ya han creído, Señor, a quienes ya hemos creído, nos recuerdes, Padre, cuánto dependemos de tu gracia. Y que no se nos ocurra nunca, Señor, nunca depender de nuestra propia fortaleza, creer que podemos hacer algo, Señor, sino recordar cada segundo, Señor, lo que tú hiciste en esa cruz. Y que cualquier cosa que nosotros hagamos, Señor, la hagamos en agradecimiento, la hagamos, Señor, sabiendo que no podríamos hacer nada si tú no hubieses muerto por nosotros en esa cruz y que por ende dependemos en cada segundo de ti. Padre, ayúdanos a caminar fieles, ayúdanos a caminar con temor reverente hacia ti, ayúdanos a caminar en agradecimiento y en amor cada día, sabiendo, Padre, que si hoy podemos estar delante de ti es porque tú pagaste el precio que nosotros no podíamos pagar, porque tú tomaste nuestro lugar en la cruz. Gracias, Padre, gracias por tanto, Señor, en el nombre poderoso, hermoso, grandioso de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén.